La noche explotó en metal y hueso antes de que Adriano siquiera tuviera tiempo de frenar. Un cuerpo apareció en los faros, un golpe seco contra el parabrisas, y por un segundo él pensó que acababa de matar a alguien más en ese maldito día. Si estás escuchando esto, quédate hasta el final. No es una historia de amor bonita, es una advertencia, así que suscríbete, deja tu like, y luego decide si él merecía vivir. El Maserati quedó clavado en seco en medio de la avenida desierta. Adriano Cortés, jefe de la familia Cortés, tenía las manos pegadas al volante, los nudillos blancos. Joder, susurró. No era algo que hubiera caído de un camión ni un perro cruzando. Era un peso blando, humano, aplastado contra el asfalto. Durante 3 segundos, el instinto viejo le gritó lo de siempre. Pisa el gas, desaparece. Era el mismo instinto que lo había mantenido vivo 15 años en un mundo donde los errores se pagan con fuego y balas en la boca. 3 segundos. Pero algo se rompió en el cuarto. Abrió la puerta. El aire frío de la madrugada de Barcelona le pegó en la cara. Ella estaba allí, tirada boca arriba, a 1 metro del capó, con el abrigo oscuro abierto y el vestido pegado al cuerpo por la lluvia y la sangre. El impacto había roto una de sus medias, dejando la rodilla raspada. El pelo oscuro le cubría parte del rostro. Adriano se arrodilló, sintiendo el asfalto traspasar el tejido caro de sus pantalones. Le apartó el pelo de la cara con dedos manchados de pólvora y tabaco. El primer pensamiento fue técnico, frío. No hay testigos. El segundo, impropio de él. Es demasiado joven para morir en mi coche. Oye, murmuró. Mírame. No reaccionó. Su pecho subía y bajaba. Poco, pero lo suficiente. Había un hilo de sangre en la comisura de sus labios. Tenía una cicatriz vieja cerca de la sien, una línea pálida que no tenía nada que ver con el accidente. No era una chica que acabara de conocer al peligro. El peligro la conocía de antes. Adriano miró alrededor. La avenida estaba vacía. Ni taxis, ni borrachos, ni policías. Perfecto para dejar un cuerpo. Demasiado perfecto para dejarla morir. Sacó el móvil. El dedo le tembló un segundo sobre el contacto de Víctor. Limpieza. Lo guardó. Marcó otro número. Dime, respondió una voz ronca. Despierta al doctor y abre el garaje de Aragón. Traigo un problema. ¿Tipo cadáver o tipo vivo? Miró el pecho de la chica de nuevo, ese subir y bajar irregular. Tipo complicado. Colgó, la levantó del suelo como si no pesara nada. En realidad pesaba. No solo por el cuerpo, sino por lo que él sintió al notar sus dedos intentar cerrar un puño sobre la solapa de su abrigo, como si se aferrara a algo. Tranquila, pequeña, murmuró, usando un tono que no usaba ni con sus amantes ni con sus hombres. No te voy a dejar aquí. La acomodó en el asiento de atrás. Un gemido se le escapó de la garganta, leve, como un hilo rasgado. Esa fue la primera vez que oyó su voz. Un sonido casi inexistente, pero suficiente para clavarse en un lugar de su pecho que llevaba años cerrado. Condujo sin luces hasta el garaje. Las puertas metálicas del garaje se abrieron con un chillido. El olor a aceite y óxido lo recibió. Bajo un fluorescente parpadeante, el doctor Salcedo se ajustaba los guantes. «Llegas tarde para confesiones», gruñó. «¿Qué has traído?» Adriano no respondió. Simplemente abrió la puerta trasera y dejó que la luz bañara el cuerpo de la chica. Salcedo respiró hondo. «Ponla en la camilla». Mientras el doctor la examinaba, Adriano se apartó a un rincón y encendió un cigarrillo que no llegó a fumar. El humo tembló entre sus dedos. Desde donde estaba podía ver el rostro de ella, pálido bajo la luz. «No es tu estilo recoger gente de la calle», comentó Salcedo. «¿Quién es?» Adriano dejó que el silencio fuera su respuesta. La verdad era simple y absurda. No lo sabía, y sin embargo, algo en su pecho ya hablaba de ella como si fuera suya. La luz del fluorescente temblaba sobre la piel de la chica, como si también dudara de si debía seguir iluminándola. Adriano permanecía apoyado en la pared de ladrillo,
los brazos cruzados, observando cada movimiento del doctor con una tensión que no reconocía como propia. No era ansiedad, no era miedo, era algo más primitivo que no quería nombrar. Salcedo terminó de limpiar la herida de la ceja y gruñó. Golpes internos leves, conmoción, nada que no haya visto antes, está viva por pura terquedad, o por suerte. Miró a Adriano por encima de las gafas. ¿La atropellaste? Adriano no contestó. Sus silencios solían intimidar, pero hoy tenían otro peso, uno que hasta el doctor sintió. Bien, resopló Salcedo. Si se muere, no será por mis manos. Ella abrió los ojos en ese instante. No fue un despertar lento. Fue como si saliera disparada desde el fondo de un pozo. Un jadeo, una contracción del pecho, y sus pupilas se clavaron directamente en Adriano como si lo buscara, como si lo hubiera encontrado antes de verlo. Él dio un paso al frente sin pensarlo. Sus ojos estaban nublados por el impacto, pero dentro había algo frío, escondido, que no encajaba con una víctima cualquiera. Tranquila, murmuró Adriano en español lento, como si temiera romperla. Estás segura. Nadie va a hacerte daño. Ella lo observó un segundo más, respiración temblorosa pero mirada firme. Luego dijo, casi susurrando, ¿dónde estoy? Su voz era suave, raspada, pero no débil. Era una voz usada para mandar, no para suplicar. En un lugar donde nadie te encontrará, respondió Adriano. Tenías que ser atendida. Ella trató de incorporarse, pero el doctor la sujetó del hombro. Ni se te ocurra moverte. Se volvió hacia Adriano. Tiene el cuerpo lleno de tensión, como alguien que duerme con un cuchillo bajo la almohada. Ella entrecerró los ojos, pero no dijo nada. ¿Cómo te llamas? Preguntó Adriano. Un segundo, otro. La respiración de ella se volvió más lenta, casi calculada. Elena, respondió finalmente. Un nombre demasiado limpio para esa cicatriz en la sien. Demasiado suave para esa mirada que no coincidía con la de una víctima accidental. ¿Qué recuerdas? Insistió Salcedo. Ella apretó los dedos sobre la manta. Fue un gesto tan pequeño, tan preciso, que Adriano lo captó al vuelo. Nada, antes del golpe, dijo. Mentira. Lo supo al instante. No sabía por qué, pero lo supo. El doctor bufó. Amnesia selectiva. Qué original. Adriano ignoró el sarcasmo. Siguió mirándola como si intentara ver más allá de sus huesos. Elena sostuvo la mirada. No parpadeó. No se acobardó. Era como observar a alguien que no teme a los jefes de la mafia porque ha visto monstruos mucho peores. «Vas a venir conmigo», dijo Adriano finalmente. Salcedo levantó la ceja. «¿A tu casa? ¿Estás loco? Tus hombres ya sospechan de sombras. Les llevas una mujer desconocida, herida, sin memoria, y te harán preguntas incómodas». «Mis hombres obedecen», respondió Adriano, apagando el cigarro sin haberlo fumado. Elena lo miró con una mezcla extraña, alerta, y algo más, algo que parecía reconocimiento, o cálculo. «¿Por qué yo?», preguntó ella en voz baja. Adriano no tenía una respuesta racional, nunca había sentido la necesidad de justificar decisiones impulsivas, pero ahora, sí. Se acercó, lo suficiente para que su sombra cubriera la camilla. «Porque te tiraste delante de mi coche», respondió sin suavidad. «Y porque, cuando un ángel cae justo en tu camino, o lo recoges». Calló. No terminó la frase. No quería admitir que la alternativa, dejarla morir, sería algo que no podía imaginar haciéndole. «Necesito mis cosas», susurró Elena, mirando hacia el suelo. «No tienes cosas», cortó Salcedo. «Llegaste sin bolso, sin teléfono, sin nada, ni documentos. Y esa cicatriz es vieja, muy vieja». Un músculo se tensó en su mandíbula. Adriano sintió que algo encajaba. Un patrón. Una ausencia demasiado perfecta. «Vamos», ordenó él. La levantó con cuidado, como si temiera volver a romperla. Elena no protestó. No pidió explicaciones. No tembló de miedo. Eso, más que cualquier otra cosa, lo inquietó.
En el coche, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, ella habló sin mirarlo. No tendrías que haberme salvado. Adriano apretó el volante. Pues ya es tarde. Ella volvió el rostro hacia él. En sus ojos había un brillo que no era gratitud. No era alivio. Era algo mucho más peligroso. Tarde para ti, susurró. Adriano frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió apenas, una curva mínima en los labios. Nada, olvídalo. Pero Adriano no olvidaba. Nunca. Y mientras la ciudad se abría ante ellos con sus luces húmedas y sus callejones llenos de historia, él entendió algo que le heló la sangre. No había encontrado a una víctima. Había encontrado a una mujer que sabía demasiado bien cómo actuar como una. La casa de Adriano no parecía una casa. Era una fortaleza de cristal y hormigón incrustada en la colina, con vistas al puerto, rodeada de cámaras, perros y hombres que no sonreían nunca. Cuando el Maserati se deslizó por la rampa del garaje, dos de ellos ya estaban esperando. Víctor, su mano derecha, se adelantó. 40 años, mandíbula cuadrada, ojos que nunca dejaban de evaluar. Jefe, nos llega un camión en media hora para el almacén del Besós. El contacto italiano insiste en que... Se cayó al ver a Elena apoyada en el marco de la puerta, envuelta en una chaqueta de Adriano, todavía pálida. ¿Qué es esto?, preguntó, sin filtro. Adriano pasó por su lado como si la pregunta no existiera. Trae a Santos. Que revise la seguridad del muelle. No quiero sorpresas. Víctor lo siguió con la mirada. Luego fijó los ojos en Elena. No vio a una invitada. Vio un problema con piernas largas. ¿Sabes dónde te has metido, chica?, murmuró, acercándose. Elena lo miró un segundo, como si lo midiera. En un lugar donde la gente no hace demasiadas preguntas, supongo. Víctor abrió la boca para responder, pero Adriano habló desde arriba de las escaleras. Víctor, ella se queda. Bajo mi techo, bajo mi palabra. ¿Entendido? La palabra de Adriano era ley. Y la ley no se discutía. Víctor apretó los labios. Entendido. Elena apenas se apoyaba en el pasamanos, pero cada paso parecía calculado. No miraba a su alrededor con curiosidad, sino con una atención fría, casi profesional. El ángulo de las cámaras, la distancia a la puerta, el número de hombres, las armas a la vista. Nada se le escapaba. En la habitación de invitados, Adriano le dejó ropa limpia sobre la cama, una sencilla camiseta negra y pantalones deportivos. Descansa. El médico vendrá mañana para revisarte otra vez. No soy un cachorro herido, respondió ella, sentándose en el borde de la cama. No, dijo él. Si lo fueras, te habría dejado en la calle. Sus miradas se cruzaron. Él quiso añadir algo, preguntar quién la había hecho vivir con esa tensión constante en los músculos, con ese reflejo de mirar siempre hacia las salidas. No lo hizo. Tenía un almacén que cerrar, un envío que recibir y una guerra silenciosa que no se detenía porque un coche hubiera encontrado un cuerpo. Esa noche, mientras ella fingía dormir, escuchó pasos, voces apagadas al otro lado de la puerta. No me gusta, decía Víctor. Llega sin pasado, sin nombre real, sin nada, y tú la traes aquí, al corazón de todo. ¿Cuánto tiempo llevas conmigo, Víctor?, preguntó Adriano. 15 años. Entonces deberías saber cuándo dejar de hablar. Silencio. Un susurro de cigarrillo encendiéndose. Solo digo que los italianos han estado demasiado tranquilos, y de repente aparece ella justo delante de tu coche. El corazón de Elena dio un ligero salto. Se obligó a respirar lento. Fue un accidente, cortó Adriano. Víctor no respondió. Sus pasos se alejaron. Horas después, el amanecer apenas teñía de gris las ventanas cuando sonó el primer mensaje. Víctor irrumpió en el despacho. Jefe, problema en el Besós. Adriano estaba frente al ventanal, camisa abierta, vaso de whisky sin tocar. Habla. El camión llegó a la hora, pero el almacén... Alguien se nos adelantó. 3 hombres muertos, 1 desaparecido. El envío no está.
El vaso permaneció intacto entre los dedos de Adriano, pero algo en su expresión se heló. ¿Cámaras? Cortadas 20 minutos antes. Alguien sabía dónde estaban. Alguien de dentro. Elena bajó las escaleras en ese momento, en silencio, con la camiseta prestada colgándole de los hombros. No parecía una reina de ningún juego. Parecía una sombra más, pero sus oídos absorbieron cada palabra. «Voy al almacén», dijo Adriano. «Tú te quedas aquí y cierras la casa». «Voy contigo», saltó Víctor. «He dicho que te quedas. Si hay una rata dentro, prefiero tenerla bajo mis ojos». Elena habló por primera vez, su voz más firme que su cuerpo. «Yo también quiero ir». Los dos hombres la miraron como si estuviera loca. «No es un paseo», escupió Víctor. «Es un escenario de ejecución». «Sé cómo se ve eso», respondió ella sin parpadear. «Además, alguien que no recuerde nada no puede venderte, ¿no?» Adriano analizó la lógica torcida de esa frase. Sabía que había un agujero, pero no supo cuál. «Te quedas aquí», dijo al final. 2 horas después, cuando el coche de Adriano se detuvo frente al almacén del Besós, una moto negra se pegó discretamente a un camión de reparto y cruzó el control sin llamar demasiado la atención. Bajo el casco, los ojos de Elena buscaban salidas, ángulos muertos. Nadie la esperaba allí. Nadie la vio entrar por la puerta de carga medio abierta, deslizándose entre sombras y olor a sangre fresca. Los cuerpos de los hombres de Adriano yacían apilados cerca de la pared. Disparos limpios, nada de caos, trabajo profesional, un mensaje. Adriano estaba en medio de todo, rodeado de silencio y sirenas lejanas. No había lloros, no había gritos, solo un jefe midiendo la magnitud de la humillación. «Han entrado como si tuvieran llave», murmuró Víctor. «Ni una cerradura forzada». Elena observó desde las alturas de una pasarela metálica, el ruido del metal bajo sus pies ahogado por las voces de abajo. Estudió la escena, la trayectoria de los disparos, el punto ciego de las cámaras. El plan era perfecto. Casi. Uno de los hombres, el que creían muerto, se movió, emitiendo un gemido débil. Un hilo de sangre salía de su boca. Sin pensarlo, Elena bajó de la pasarela por una escalera lateral y cruzó el almacén hacia él, saliendo a la luz de golpe. ¡Eh!, gritó uno de los guardias levantando el arma. En lugar de tirarse al suelo o levantar las manos, ella se arrodilló junto al hombre y le presionó la herida con sus propias manos, ignorando la pistola apuntándole a la cabeza. «Si quieres respuestas, no mates a la única persona que puede dártelas», lanzó a Adriano, mirándolo directamente. El silencio se rompió como vidrio. Adriano bajó el arma con un gesto mínimo. Víctor la miró como si acabara de abrirse una grieta en el suelo. El hombre herido balbuceó algo. Elena se inclinó para oírlo mejor, su oído pegado a su boca ensangrentada. Luego, levantó la vista. Dijo que sabían exactamente dónde estaban las cámaras, y que uno de los nuestros les abrió la puerta desde dentro. Adriano la miró largo rato. Esa mujer que una noche antes yacía en el asfalto, ahora se arrodillaba entre cadáveres, con sangre ajena en las manos, mirándolo como un igual. Por primera vez en mucho tiempo, confió en alguien sin tener una sola razón lógica para hacerlo. La sangre del almacén aún estaba fresca cuando Adriano ordenó cerrar el lugar y dispersar a los hombres. Nadie discutió. Nadie respiró más fuerte de lo necesario. Él caminaba como un hombre que podía prender fuego a una ciudad entera con un solo pensamiento. Pero ella caminaba detrás de él, con la calma de alguien que llevaba toda la vida pisando escenarios de muerte. Cuando llegaron al coche, Víctor cerró la puerta de golpe. «Esto no es normal, jefe. Ella no es normal. ¿Has visto cómo se movía? ¿Cómo sabía dónde mirar?» Adriano lo fulminó con la mirada. «¿Te atreves a insinuar que ella...?» «Estoy diciendo que llegó aquí como un presagio, y ahora un almacén entero está destrozado». Se inclinó hacia él. «No es coincidencia». Elena observó en silencio, apoyada en el lateral del coche, los brazos cruzados, el pelo revuelto por el viento del puerto.
No había miedo en ella, ni rabia. Solo esa vigilancia silenciosa que hacía que hasta los perros callejeros cambiaran de acera. Víctor, dijo Adriano al final, deja de buscar enemigos donde no los hay. Víctor apretó los dientes. Los enemigos están aquí desde antes de que ella llegara. Ahora parece que saben más que nosotros. Se alejó, tragándose una respuesta que habría acabado en pelea. Adriano abrió la puerta trasera para Elena. Ella subió sin mirarlo. No era sumisión, era cálculo. Intento de no dejar ver demasiado. El camino de vuelta fue un silencio áspero. La ciudad despertaba con sirenas, con luces amarillas en los balcones, con el ruido de motores y obreros. Era un contraste demasiado limpio con lo que habían visto hace apenas una hora. Ese hombre iba a morir, dijo Elena de pronto, sin apartar la mirada de la ventanilla. Lo sé. Habló porque me vio a mí. A ti no. Adriano la observó de perfil. Los rasgos finos, pero duros. El cuello tenso, como si se preparara para un golpe invisible. ¿Qué quieres decir con eso? Que un moribundo sabe cuando alguien escucha. Y tú no escuchas, Adriano Cortés. Das órdenes. Él apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Mucho menos alguien que había aparecido en su vida como un accidente en la madrugada. Tú tampoco pareces una mujer que se tira bajo un coche por casualidad, respondió él. Ella no pestañeó. No dije que lo fuera. El silencio volvió, espeso, peligroso. En la mansión, la tensión se estiró como un cable a punto de romperse. Los hombres murmuraban entre ellos cuando Elena pasaba. No era simple desconfianza. Era esa sensación instintiva de que algo afilado se había metido en la casa. Adriano se encerró en su despacho. Elena, sin órdenes, sin custodia, caminó por los pasillos como si memorizara cada esquina. Víctor la interceptó. Tú. Ven conmigo. Ella lo miró sin moverse. ¿Y si no quiero? No pregunté si querías. La llevó a la cocina, donde 3 de los hombres estaban reunidos alrededor de la mesa. Sobre ella, extendidas como cartas, fotografías, los cuerpos en el almacén, planos de seguridad, registros de entrada y salida, y en medio, una foto granulada de Elena, tomada por una cámara de tráfico la noche del accidente. Víctor apoyó los nudillos sobre la mesa. Explica esto. Ella miró la foto, su rostro borroso, un abrigo oscuro, caminando por una avenida vacía minutos antes del choque. Estaba caminando. A las 3 de la mañana, en la zona del puerto, sin teléfono, sin bolso, sin nada. Víctor avanzó un paso, su sombra cubriéndola. ¿Quién te mandó? Ella lo sostuvo con la mirada. Ni rastro de temblor. Nadie. Mientes. ¿Y tú qué harías si te digo la verdad? Susurró. ¿Me matarías aquí mismo? ¿Delante de una nevera llena de cerveza? Uno de los hombres soltó una carcajada nerviosa. Víctor, no. No eres graciosa, chica. No lo intento. Víctor se acercó más. Elena no retrocedió. Estaban a un suspiro de distancia, como 2 animales decidiendo el rango. Mira, dijo él, bajando el tono. No quiero hacer esto difícil, pero si eres una puerta abierta para los italianos, te arrancaré la lengua antes de que digas un nombre. Entonces pregúntale a tu jefe, respondió ella. Él fue quien decidió traerme aquí. La puerta se abrió con violencia. Adriano. Suficiente. Víctor dio un paso atrás al instante, aunque su mirada seguía siendo un cuchillo. Adriano se acercó a Elena y la tomó del antebrazo con firmeza, sin apretar. Conmigo. La llevó al piso superior, donde la luz del mediodía entraba por los ventanales. No vuelvas a provocar a mis hombres, dijo él, soltándola. Ellos me provocaron primero. No estás aquí para ganar peleas, gruñó Adriano. Estás viva porque yo lo decidí. Ella se acercó un paso, más cerca de lo prudente, más cerca de lo permitido. ¿Y qué decides ahora? Susurró. ¿Qué soy para ti? Él debería haber respondido algo frío, algo que mantuviera la distancia, pero la cercanía, la forma en que lo miraba,
como si supiera cosas que él aún no sabía, lo desarmó. Eres un problema. Los problemas no se esconden bajo las camas, dijo ella, y la frase lo golpeó, porque así se sentía desde que la vio respirando en el asfalto, como algo inevitable. Dime la verdad, Elena. Su voz bajó un tono, casi un gruñido. ¿Tú estabas allí esperándome? Ella lo miró largo rato, tan largo que él sintió que la habitación se estrechaba, y entonces, sin cambiar el tono, sin pestañear, sin una gota de temblor, dijo, ¿y si sí? Adriano sintió algo hundirse en su estómago. No miedo, no rabia, algo mucho peor, un presentimiento. Adriano no respondió. No podía. La frase de Elena, ¿y si sí?, todavía le recorría la columna como un cuchillo frío. No sabía si ella lo había dicho para provocarlo, para desarmarlo, o porque realmente escondía algo más oscuro de lo que imaginaba. Pero esa duda, esa grieta nueva, no lo alejó. Lo acercó más. Pasaron las siguientes horas como dos sombras en la misma casa, sin tocarse, sin hablar, pero sintiéndose en cada pasillo. La tensión no se disolvió, se espesó. Adriano intentaba concentrarse en la guerra que se formaba a su alrededor, pero, de alguna manera absurda, su mente volvía a ella, a su postura, a su calma, a esa mirada que parecía conocerlo más de lo que él se conocía a sí mismo. Al caer la tarde, Víctor irrumpió en el despacho con un fajo de documentos que había pasado el día reuniendo. «Jefe», dijo con el ceño fruncido, «tenemos un problema mayor del que pensaba». Adriano sostuvo el whisky entre los dedos, sin beberlo. «Habla». Víctor dejó caer sobre la mesa varios informes impresos, movimientos de cámaras, registros de vigilancia, análisis de tiempos. Revisamos las calles alrededor del accidente, explicó, y encontramos esto. Señaló una captura borrosa. Elena caminando por la acera 30 minutos antes del impacto, y en otra captura, cruzando la calle desde el lado contrario, como si estuviera trazando un patrón. Parece que estaba dando vueltas, continuó Víctor. Un recorrido repetido, como si esperara un coche en particular. Adriano no respiró durante 2 segundos. ¿Quieres sugerir que ella sabía que yo pasaría por ahí? Quiero sugerir, respondió Víctor bajando la voz, que nada de lo que pasó esa noche fue casualidad. Adriano cerró los ojos un momento, no de cansancio, sino de contención. Algo dentro de él peleaba, la lógica que gritaba peligro, y esa otra parte, más instintiva, que no quería creerlo. Elena apareció en la puerta sin hacer ruido, como si hubiera estado esperando el momento exacto. ¿Hablando de mí?, preguntó con una media sonrisa. Víctor la miró como si fuera dinamita a punto de estallar. Siempre apareces cuando no debes, bufó él. Es un don, respondió ella. Adriano la observó acercarse. Sus movimientos eran suaves, casi felinos, pero había precisión en cada paso. Se detuvo frente a la mesa, miró los papeles, luego a él. ¿Quieres que me defienda?, preguntó. Quiero que digas la verdad, dijo Adriano, esta vez sin suavidad. Ella inclinó la cabeza, evaluando. La verdad, susurró, es peligrosa cuando todavía no confías en ella. Víctor golpeó la mesa con el puño. Basta de acertijos. ¿Por qué estabas allí? ¿Por qué caminabas en círculos como un fantasma esperando una colisión? Elena se volvió hacia él. ¿Alguna vez has intentado escapar de algo tan grande que no puedes nombrarlo? Sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. A veces, caminar es lo único que puedes hacer. Qué poético, espetó Víctor. Adriano levantó la mano, ordenando silencio. Vete, Víctor. Pero, jefe, he dicho que te vayas. Víctor lo fulminó con la mirada, pero obedeció. La puerta se cerró con un golpe seco. Ahora estaban solos. Adriano rodeó el escritorio lentamente hasta quedar frente a ella. Sus respiraciones se mezclaron en ese espacio estrecho. Dijiste que tal vez estabas esperándome, murmuró él. Dije, ¿y si sí?
rectificó ella suavemente. No es lo mismo. No niegas nada. Tampoco afirmo. Un destello casi imperceptible cruzó sus labios. No te gusta no tener control, ¿verdad? Él la tomó del mentón con los dedos, sin forzar, pero dejando claro que no era un gesto amable. No juegues conmigo, Elena. ¿Y qué estás haciendo tú conmigo? Silencio. Uno que ardía. Ella acercó un poco más su rostro. Su perfume, leve, oscuro, llenó el aire. Tú sientes algo que no quieres admitir, susurró. Y eso te convierte en un hombre peligroso, incluso para ti mismo. Adriano la soltó, como si el contacto lo hubiera quemado. Caminó hacia la ventana y apoyó las manos en el borde, respirando hondo. Mis hombres creen que eres una amenaza, dijo sin girarse. ¿Y tú? Respondió ella. ¿Qué crees? Él tardó en contestar. Creo que no sé quién demonios eres. Ella se acercó por detrás, despacio. Su voz cayó sobre su nuca como una caricia helada. Entonces déjame quedarme. Déjame mostrarte lo que soy. Él apretó el marco de la ventana. ¿Y por qué querrías quedarte aquí? La respuesta llegó como un cuchillo envuelto en seda. Porque contigo no tengo que fingir que estoy rota. Eso lo atravesó, lo desarmó, lo dejó sin aire, y entonces, justo cuando Adriano iba a decir algo que quizá cambiaría todo, un grito resonó desde abajo, seguido por un golpe seco y el sonido de pasos corriendo. La puerta se abrió de golpe. Uno de los guardias, pálido. Jefe, encontramos algo, en la habitación de la chica. El corazón de Adriano se endureció. ¿Qué? Rugió. El guardia tragó saliva. Una pistola, envuelta y escondida detrás del respiradero, con balas marcadas, no es de las nuestras. Adriano giró la cabeza hacia Elena. Ella no negó, no parpadeó, solo sonrió muy, muy suavemente. El arma descansaba sobre la mesa como un animal dormido, pero todos en la habitación sabían que aquello era una declaración, una advertencia, una firma. Adriano no apartaba los ojos de la pistola, como si mirarla pudiera explicarle algo. Elena, sentada en una silla al otro lado, mantenía el cuerpo relajado, pero los hombros ligeramente tensos, como si aguardara un golpe que no temía y que quizá incluso invitaba. Víctor entró detrás del guardia, con la furia mal contenida. «Te lo dije», escupió. «Te lo dije desde el primer día. Esta mujer es un agujero negro». «Cállate», ordenó Adriano sin apartar la vista del arma. Víctor se cruzó de brazos, rabioso. «Esa pistola no es de nuestras marcas». Golpeó la mesa con un dedo. «Es de los de la costa». El nombre cayó en la sala como una piedra. Adriano levantó despacio los ojos hacia Elena. «¿Tienes algo que decir?» Ella se encogió de hombros con una calma que quemaba. «Que no he usado esa pistola». «Pero la escondiste». «Sí». Víctor lanzó una carcajada seca. «Al menos no lo niega. Estamos rodeados y tú metes en casa a un enemigo con balas marcadas». Elena clavó la mirada en él. No agresiva, no desafiante, simplemente definitiva. «Si fuera su enemiga», dijo en voz baja, «ya estarías muerto». Víctor dio un paso hacia ella, pero Adriano lo detuvo con un gesto seco. «Fuera», ordenó. «Jefe». «Fuera». Víctor se marchó, pero no sin antes lanzarle a Elena una mirada que prometía problemas. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue más pesado que antes. «Explícame», dijo Adriano finalmente. Elena respiró hondo, como si en verdad no buscara convencerlo, sino decidir cuánto decir. «La pistola no es mía. Me la pusieron». Pausó. «O la dejaron para que yo la encontrara, para que la escondiera, para que ustedes la encontraran después». «Eso no es una explicación», gruñó Adriano. «Es lo más cercano a la verdad que puedo darte sin inventarla». Él avanzó un paso, luego otro. Su sombra cayó sobre ella. «Elena, yo te traje aquí. Te protegí de mis hombres, de la calle, del mundo. Y tú,
Escondiste un arma de mis enemigos bajo mi techo. Tú no me protegiste, corrigió ella. Me trajiste para resolver un problema en tu cabeza. ¿Qué problema? El que te hizo detener el coche en vez de dejarme morir. La frase lo golpeó más fuerte de lo que quiso admitir, pero no desvió la mirada. Dime la verdad, dijo, apretando los dientes. ¿Trabajas para ellos? Ella lo observó con una calma que no encajaba con la situación, y entonces dijo, no. ¿Puedes jurarlo? No. Jurar es para los débiles. Adriano sintió la rabia hervir bajo la piel, pero era una rabia extraña, mezclada con deseo, con confusión, con esa atracción inexplicable que lo empujaba hacia ella en vez de alejarlo. Elena lo notó, lo sintió, lo respiró. ¿Qué quieres que diga para que confíes en mí?, preguntó ella, casi susurrando. La verdad, repitió él. Ella bajó la mirada hacia el arma. Luego levantó la cabeza, lentamente. Si la verdad te la digo ahora, vas a matarme. Adriano se paralizó. Ella añadió, y todavía no estás listo para eso. El silencio se volvió insoportable, demasiado íntimo, demasiado peligroso. Esa noche la mansión no durmió. Guardias en cada esquina, puertas reforzadas, órdenes duras y cortas. Pero, aún así, la tensión se filtraba por las paredes como humedad. En su habitación, Elena se lavó la sangre seca de las manos. Movimientos lentos, precisos. Cuando salió al balcón, el aire frío le golpeó el rostro. Miró la ciudad. Barcelona brillaba como un animal vivo, hambriento y antiguo. Ella la conocía mejor que Adriano podía imaginar. Cada callejón, cada escondite, cada cadáver que la ciudad guardaba bajo su asfalto. Detrás de ella, una sombra apareció en la puerta. Adriano. Él no habló. Ella tampoco. Solo el viento ocupó el espacio entre ellos. Él dio un paso, luego otro. Se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca para que el calor de su cuerpo tocara su espalda, pero sin tocarla. Mis hombres quieren que te entregue, murmuró él. ¿Y tú?, preguntó ella sin girarse. Yo quiero entender qué eres. Ella sonrió apenas. ¿Y si no soy nada? No existe nada que camine como tú, que mire como tú. Ella se dio la vuelta. Sus rostros quedaron a un suspiro. Te voy a decir algo, Adriano, susurró. Pero no vas a creerme. Inténtalo. Elena acercó los labios a su oído, apenas rozando su piel. Alguien quiere verte morir, y me dejó aquí para verlo de cerca. Adriano inhaló hondo. Ella continuó. Pero lo que no esperaban es que yo... No quiero que mueras. Él la agarró del brazo, no con fuerza, sino con necesidad. ¿Por qué? Ella ladeó la cabeza. Porque tú tampoco querías dejarme morir en esa calle. Sus respiraciones se mezclaron, y entonces, antes de que alguno pudiera decir otra palabra, el sonido de cristales rompiéndose estalló desde el piso inferior. Un ataque, un asalto directo, y los dos lo entendieron al mismo tiempo. Fuera quien fuera el enemigo, ya estaba dentro. La explosión resonó por toda la mansión como si el mundo hubiese decidido abrirse en dos. Vidrios, gritos, pasos descontrolados. Adriano reaccionó antes de pensar. Empujó a Elena detrás de él y sacó la pistola en un solo movimiento. Ella no gritó, no se sobresaltó. Solo inclinó ligeramente la cabeza, escuchando, analizando. Por la terraza, ordenó Adriano. No, respondió ella, ya moviéndose. Ellos quieren que salgas por ahí. Otra detonación. Esta vez más cerca, más precisa. No era un ataque caótico, era una operación quirúrgica. Adriano lo sabía. Ella también. Arriba, corrigió Elena. El ático. Desde ahí puedes ver quién entra y quién no. ¿Y tú cómo sabes eso?, gruñó él. Porque así entraría yo, contestó sin mirarlo. Bajaron las escaleras en direcciones opuestas al resto de los hombres. Mientras las balas cruzaban el vestíbulo y las sombras se movían entre columnas y humo, Elena no parecía perdida. No parecía víctima. Parecía alguien que regresaba a un terreno familiar. Llegaron al ático.
Adriano cerró la puerta con seguro y empujó un mueble pesado contra ella. El ruido metálico de armas automáticas subía desde abajo como un rugido. «Escucha», dijo Adriano, respirando con esfuerzo. «Si estos cabrones me quieren muerto, tú saldrás por la salida trasera cuando yo... No, no discutas. No voy a dejarte morir», dijo ella con una calma que lo enfureció. «No te pedí tu opinión. No te estoy dando una». Él la agarró del antebrazo. «Dime la verdad ahora», ordenó. «¿Quién envió esto? ¿Quién te puso en mi camino?» Ella abrió la boca para responder, pero una sombra apareció detrás de la claraboya. Un francotirador. «¡Agáchate!», gritó Elena, empujándolo justo cuando el cristal estalló en 1000 agujas luminosas. Una bala golpeó la pared donde había estado la cabeza de Adriano un segundo antes. Ella rodó hacia un lado, tomó un pedazo de vidrio con la agilidad de alguien acostumbrado al dolor y lo lanzó contra la luz de la claraboya, desorientando al tirador. Adriano disparó 2 veces. Se oyó un cuerpo caer sobre el tejado. Ella respiraba rápido, pero sus movimientos seguían siendo precisos. Demasiado precisos para alguien que no recordaba nada. «Eso no lo hace una mujer cualquiera», dijo Adriano, mirándola como si la viera por primera vez. Ella tragó saliva. «No lo soy». La puerta del ático tembló. Golpes. Voces italianas al otro lado, de la costa. Adriano sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. «Habla», exigió. «Ahora». Elena cerró los ojos un segundo, como si aceptara que el momento había llegado. «No querían que te matara», dijo con voz baja. «Querían que te estudiara, que me metiera en tu casa, en tus rutinas, en tus hombres, y que avisara cuando encontraras grietas». Adriano no respiró. «¿Y lo hiciste?». Elena desvió la mirada. Al principio, la puerta volvió a temblar. Uno de los italianos gritó una orden en dialecto napolitano. Adriano sintió algo romperse dentro de él. «¿Y ahora? ¿Qué eres ahora?». Ella volvió a mirarlo. Sus ojos brillaban con algo que no supo interpretar. «Ahora soy alguien que cometió un error», susurró. «¿Qué error?». «Enamorarse de ti». La frase explotó entre ellos más fuerte que cualquier granada. La puerta cedió. 3 hombres armados irrumpieron. Adriano disparó sin pensarlo. Elena se lanzó hacia el arma caída de uno de los agresores, moviéndose como si los músculos recordaran una vida que ella nunca admitió. Uno de los italianos la sujetó por detrás, presionando un arma contra su costado. «¡Adriano!», gruñó el hombre. «Baja el arma o le vuelo el pulmón». Adriano apuntó directo al atacante. Elena no gritó. No pidió ayuda. Solo dijo, muy despacio: «No lo hagas». «¿Qué demonios dices?», bufó él. «No dispares. Tu bala no me va a matar. La de ellos sí». Adriano apretó los dientes. El hombre la arrastró hacia la puerta rota. Y entonces, desde el hueco de la escalera, se escuchó una voz profunda, familiar, que hizo que la sangre de Elena se congelara. «Basta». Una figura apareció entre el humo. Traje oscuro, pasos seguros, rostro afilado. Adriano reconoció ese rostro al instante. Marco della Costa, el jefe del clan enemigo, el amante de Elena. Marco miró a Adriano con una calma asesina. «Ella viene conmigo», dijo. Adriano sintió la traición clavarse como un hierro caliente. «Elena», susurró, sin reconocerse a sí mismo. Ella estaba inmóvil. No lo miraba. No podía. Marco extendió la mano hacia ella. «Vamos, amore. Tu trabajo aquí ha terminado». Y entonces Adriano lo entendió. Ella no era un accidente. Nunca lo había sido. El tiempo no se movió. Se quebró. Adriano sintió como cada pieza de su vida encajaba en un rompecabezas que había estado mirando del ángulo equivocado. Elena no había aparecido. No había caído. No había sido salvada. Había sido enviada. Y ahora Marco della Costa venía a reclamar lo que siempre había sido suyo. Elena dio un paso hacia él. Muy ligero. Muy controlado. Ese paso lo mató más que cualquier bala podría hacerlo. «No»,
dijo Adriano, apenas un hilo de voz. Ella no lo miró. No se atrevió. El sicario que la sujetaba aflojó el agarre, confiado en la presencia del jefe. Marco extendió la mano, suave, como si invitara a una amante a levantarse de la cama. «Basta de juego, Elena», murmuró él. «Ven, hemos terminado aquí». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Elena retrocedió un paso. Marco parpadeó una vez, confundido. «¿Qué haces?» Elena respiró, temblando apenas. Por primera vez desde que Adriano la conocía, parecía humana, no calculadora, no fría, humana, rota. «No me llames así», susurró. «¿Así cómo?», preguntó Marco avanzando. «¿Amore? ¿Mi reina? ¿Mi arma perfecta?». Elena cerró los ojos, como si cada palabra le abriera una vieja herida. «Yo ya no soy tuya». La cara de Marco se endureció, muy despacio. «¿Y de quién eres entonces?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Elena levantó la mirada. Por primera vez en toda la noche, clavó los ojos en Adriano. Y eso fue suficiente. Marco desenvainó el arma. «Ah», dijo, casi riendo. «Entiendo». Su voz se volvió acero. «¿Te enamoraste de él?». Elena no respondió. No hacía falta. Marco levantó el arma hacia Adriano. «Entonces lo mato aquí mismo, y tu error morirá con él». Elena se movió antes de que Adriano pudiera gritar. Se lanzó contra Marco con una rapidez que ninguno de los italianos vio venir, golpeando su muñeca, desviando el disparo. La bala perforó la pared detrás de Adriano. Marco rugió y la empujó hacia la ventana. Elena chocó contra el cristal, que vibró, pero no se rompió. «¿Estás loca?», escupió Marco. «Yo te saqué del basurero donde naciste. Yo te hice». Alzó el arma nuevamente. «Y ahora te voy a deshacer». Adriano disparó. Marco también. El ruido ensordeció la habitación. El sicario detrás de Elena cayó primero, con un agujero limpio en la frente. La bala de Marco rozó el hombro de Adriano, enviando un ardor punzante por su brazo. Marco retrocedió cuando la segunda bala de Adriano rozó su mejilla. La pelea se volvió cuerpo a cuerpo, caótica, sucia, letal. Elena saltó sobre Marco desde un ángulo imposible, clavándole los dedos en la muñeca, tratando de arrancarle el arma. Marco la empujó contra el suelo con una fuerza brutal y la inmovilizó con la rodilla sobre el pecho. «No vas a elegirlo a él», gruñó, apretando. Ella jadeó, luchando por respirar. «Ya lo hice». Marco levantó el arma para rematarla, y entonces Adriano, con sangre corriéndole por el brazo, se lanzó contra él, chocando los tres contra un montón de escombros de vidrio roto. El arma cayó, rodando lejos. Marco tomó un pedazo de metal y lo alzó sobre Adriano. «¡Muere, bastardo!», gritó. Elena, aún sin aire, aún temblando, agarró otro fragmento del cristal roto. Sus dedos sangraron al cerrarse sobre el filo. Se levantó como un espectro y hundió el vidrio en el cuello de Marco. Una vez, 2 veces, 3. Marco abrió los ojos, sorprendido, traicionado, mortalmente humano. «Elena», susurró, ahogándose en su propia sangre. «No te atrevas a decir mi nombre», dijo ella con voz quebrada. Marco cayó hacia adelante, sobre ella. Adriano lo apartó como pudo, jadeando, empapado en sangre ajena. El silencio después del ataque fue antinatural. Un vacío roto solo por la respiración temblorosa de Elena. Ella cayó de rodillas. Adriano se acercó, tocándole el rostro con manos manchadas. «¿Qué hiciste?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de debilidad, sino de la devastación de alguien que acababa de matar parte de su pasado. «Elegí», susurró ella. «¿A mí?». Ella negó con la cabeza lentamente. «Me elegí a mí misma». Y entonces, antes de que Adriano pudiera responder, un estruendo desde el piso inferior sacudió la habitación. «¡Los refuerzos de la Costa!», gritó un guardia desde abajo. «¡Vienen docenas!». Elena se puso de pie con dificultad, aún temblando. «Adriano, tenemos que irnos». «No sin mis hombres», respondió él. Ella lo miró con algo parecido a tristeza. «No entiendes.
Ellos vienen por ti. Pausa. Y vienen por mí. Adriano apretó la mandíbula. Entonces no vamos a rendirnos. Elena se acercó y tomó su rostro entre las manos. Tú puedes quedarte y pelear. Pausa. Pero yo no puedo quedarme aquí. Adriano abrió los ojos, sin comprender. ¿Qué estás diciendo? Ella tragó saliva. Su voz salió como un fallo en el corazón. Si me quedo, te matarán por mi culpa, y yo no sobreviviré a eso. Adriano dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió. Con un dolor que él nunca había visto en otro ser humano, dijo: Cuando termine esta noche, yo desapareceré. Y no hubo tiempo para discutirlo, porque la puerta a sus espaldas voló en pedazos. Las luces de emergencia parpadearon en rojo mientras la mansión temblaba bajo el peso del asalto. Pasos, gritos, disparos coordinados. Los de la costa habían venido con todo su arsenal. Adriano y Elena apenas tuvieron segundos antes de que la siguiente oleada rompiera los últimos restos de la puerta del ático. ¡Corre!, rugió Adriano, apuntando hacia el corredor lateral. Tienes que salvarte tú, respondió ella, retrocediendo hacia la escalera de servicio. Yo soy el objetivo principal ahora. Si me quedo a tu lado, morimos los dos. No me digas qué hacer en mi propia casa, gruñó él. Un disparo atravesó la pared junto a su cabeza. El yeso explotó en una lluvia de polvo. Elena lo empujó con una fuerza desesperada. Adriano, mírame. Él lo hizo, y lo que vio en sus ojos lo detuvo más que cualquier bala. Era amor, y era una despedida. No me busques, susurró ella. ¿Qué? No sobrevivo si te veo morir. Y tú tampoco sobrevivirías si yo me quedo aquí. Del pasillo surgieron 3 hombres armados. Adriano disparó 2 veces, cubriendo la retirada. Elena se deslizó hacia la escalera estrecha, casi invisible, que llevaba al sótano. Él intentó seguirla, pero ella cerró la puerta de metal justo en su cara y echó el pestillo desde dentro. «¡Elena! ¡Ábreme!». «Te salvaré de la única forma que puedo», respondió su voz apagada. «Quitándome de tu vida». Él golpeó la puerta con el puño. «No te atrevas a dejarme». «Ya lo hice, Adriano. Desde la primera noche. Cuando no te dejé morir, me condené». Un ruido de detonaciones retumbó arriba. Adriano fue obligado a retroceder mientras sus hombres intentaban protegerlo. La puerta del sótano no volvió a abrirse. Elena descendió corriendo por las escaleras, dejando gotas de sangre a cada paso. La casa crujía sobre ella. Del otro lado escuchaba voces gritando órdenes en italiano. Sabía lo que buscaban: el cuerpo de Marco y el de ella. Querían pruebas, querían venganza, querían cerrar la traición con fuego. Ella llegó al sótano de mantenimiento, abrió un panel de seguridad oxidado y reveló un túnel antiguo, construido por la familia Cortés décadas atrás para escapar de redadas policiales. El aire era denso, húmedo, lleno de polvo que hacía arder los ojos. Se apoyó en la pared y respiró, temblando. No lloraba. No podía. Había gastado todas sus lágrimas años atrás, en otra vida, cuando Marco la había salvado, moldeado, convertido en arma, y cuando ella no sabía que también la estaba encadenando. Adriano, susurró. El nombre le tembló en la boca. Era el único que nunca debió amar, el único que había hecho que fallara, el único por el que estaba dispuesta a morir, sin que él lo supiera. Caminar por el túnel se volvió más difícil. La sangre goteaba de la herida en su costado, la que no había mencionado. Los dedos le temblaban al tocar la pared húmeda. Pero avanzó. Porque si se quedaba, los hombres de Marco la encontrarían. Y si la encontraban, el nombre de Adriano saldría de sus labios, aunque ella muriera defendiéndolo. Lo arrancarían de su cuerpo. Lo usarían contra él. Lo destruirían. Ella no podía permitir eso. El túnel terminó en una trampilla oculta detrás de un contenedor industrial a 2 calles de la mansión. Salió tambaleándose, apoyándose en las rodillas mientras respiraba el aire nocturno y sucio de Barcelona. Las sirenas resonaban a lo lejos. Y ella sabía,
Cuando todo terminara, cuando el humo se disipara, cuando los cuerpos fueran contados. Adriano la buscaría, y tenía que impedirlo. Sacó del interior de su chaqueta un sobre doblado, manchado de sangre. Lo había escrito antes del ataque, antes de que Marco apareciera, antes de que supiera cómo terminaría todo. Era una despedida preparada desde el primer día. Una verdad escrita antes de que tuviera valor para decirla. Lo dejó caer en el suelo húmedo del callejón. El viento lo arrastró unos centímetros, y ella desapareció entre las sombras. En la mansión, el fuego ya había sido apagado. Los cuerpos cubiertos con mantas negras ocupaban el jardín. Los hombres de Adriano, heridos, sangrantes, estaban sentados contra las paredes. La casa estaba casi destruida, pero en pie. Adriano salió caminando entre los restos, con la mirada perdida, medio vestido de sangre, medio vestido de rabia. Nadie se atrevió a hablarle. Víctor se acercó, sosteniendo algo entre los dedos. «Jefe, encontramos esto a 2 calles». Extendió el sobre. Adriano lo arrancó de su mano. Lo abrió. Leyó. Y su respiración se rompió. «Si sigues buscándome, morirás. No porque yo te traicione, sino porque ellos te quemarán vivo por haberme amado. Esta vez, déjame ser la bala que se aleja y no la que regresa. No vuelvas a encontrarme, por favor». Abajo, una única palabra. Elena. Adriano apretó los dedos alrededor del papel. Le temblaba la mandíbula. El viento nocturno levantó cenizas a su alrededor. Víctor tragó saliva. «¿Órdenes, jefe?» Adriano levantó la mirada. Sus ojos eran los de un hombre que había perdido demasiado, y que no tenía intención de perder más. «Sí», dijo con voz baja. «Una sola». «¿Cuál?» Adriano metió el papel en el bolsillo interior de su chaqueta y caminó hacia la calle, donde su coche esperaba. «La vamos a encontrar, antes que todos, cueste lo que cueste». La noche, que parecía tranquila unos minutos antes, volvió a estremecerse, porque la casa acababa de empezar. La ciudad amaneció con olor a humo y hierro. Barcelona parecía contener la respiración mientras los periódicos hablaban de una guerra silenciosa y un posible cambio de poder en las sombras. Nadie mencionaba nombres. Nadie mencionaba cadáveres. Nadie mencionaba a la mujer que había encendido la mecha y luego desaparecido como un fantasma. Pero Adriano sí. El jefe de los Cortés estaba frente al ventanal roto de su mansión, con el abrigo oscuro y el hombro vendado, observando el puerto con una quietud tan intensa que parecía peligrosa. Víctor entró con cautela. «Los de la costa han puesto precio por ella», informó, dejándole un informe en la mesa. «No un precio cualquiera. La quieren viva, pero rota». Adriano no reaccionó. «Y nuestras alianzas», continuó Víctor, «están inestables. Todos quieren saber qué pasó, qué hizo ella, qué hiciste tú, y por qué el cuerpo de Marco de la Costa apareció en tu ático con el cuello abierto». Adriano levantó por fin la mirada. «¿Importa?» Víctor respiró hondo. «Importa porque si la encuentran ellos la van a destrozar». Pausa. «Y si la encuentran los tuyos, tal vez también». Hubo un silencio duro, largo, como metal enfriándose. «Quiero saber dónde está», dijo Adriano finalmente. «Tenemos equipos buscándola», respondió Víctor. «Pero ella es como humo. No hay cámaras que la capten, no hay testigos, no hay rastros. Como si supiera cómo borrar un camino antes de pisarlo». Adriano bajó la vista al sobre arrugado que guardaba en el bolsillo interior. A las palabras escritas con una letra firme, casi elegante. A esa despedida que ardía en su cabeza cada vez que cerraba los ojos. «No vuelvas a encontrarme, por favor». Ese «por favor» lo mataba. «Ella se está escondiendo de mí», dijo Adriano. «Sí. Eso significa que todavía está viva». Un destello de algo feroz cruzó sus ojos. «Y si está viva, puede sangrar, puede cansarse, puede necesitar comida, techo, ayuda». «¿Y si se volvió con los suyos?», preguntó Víctor. Adriano negó lentamente. «No volverá con ellos.
no después de matarlo. ¿Tú le crees?, dijo Víctor, no como acusación, sino como constatación. Ella se jugó la vida por la mía, respondió Adriano. Eso no lo hace alguien que quiere volver atrás. Víctor guardó silencio. Entonces, ¿cuál es el plan? Adriano se giró hacia él con una calma peligrosa. Cerramos las fronteras del puerto. Entendido. Activamos nuestros contactos en Marsella, Génova, Palermo. Hecho. Y quiero una cosa más. Su voz se volvió un filo. Quiero que corra la noticia de que quien traiga información sobre ella será más rico que un obispo. Víctor lo miró, sorprendido. Eso atraerá a todos los ratas de Europa. Sí, dijo Adriano tomando su arma y cargándola. Y entre las ratas, siempre hay una que muerde algo que no debe. Esa misma noche, lejos de la mansión, Elena se escondía en una pensión barata del barrio del Raval. Había cambiado su apariencia, el pelo recogido bajo una gorra, ropa ancha, manos vendadas. Su herida seguía sangrando. Cada movimiento era un recordatorio de lo cerca que había estado de morir, y de lo cerca que estuvo Adriano de morir por su mano. Se dejó caer en la cama vieja. El colchón crujió como si protestara. El silencio de la habitación era suave, frágil, nada parecido a la vida que había llevado años atrás con Marco, ni a las últimas semanas con Adriano. Era un silencio que no la juzgaba, ni la seguía, ni la reclamaba. Sacó una pequeña navaja del bolsillo y comenzó a retirar el vendaje. Cada tirón dolía, pero el dolor físico era un refugio comparado con el otro, con el nombre que no había dejado de repetir mentalmente desde que escapó. Adriano. Le temblaban los dedos. Él no debía estar en su cabeza, no debía haberse quedado atrapado ahí, no debía haberle importado tanto. Pero ahí estaba, un fantasma con ojos oscuros y manos cálidas, un hombre que había roto sus certezas, un hombre al que había querido matar, antes de enamorarse de él. El golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Seco, medido, no policial, no desesperado. Ella tensó los músculos, tomó la navaja, caminó sin hacer ruido. Sé que estás ahí, dijo una voz profunda detrás de la puerta. Su sangre se heló. Ese tono, esa seguridad, ese borde peligroso y familiar. Adriano. La puerta no se abrió, no la forzó, solo esperó. No voy a entrar si no quieres, añadió él, pero no me voy a ir. Elena apoyó la frente en la madera, cerrando los ojos. El sonido de su voz la destrozó más que cualquier recuerdo. Te dije que no me buscaras, susurró ella, apenas audible. Y yo te dije, respondió él, que no voy a perderte. Dentro de la pensión, Elena apretó el puño hasta clavarse la navaja en la piel. Fuera, Adriano se apoyó en la pared, con el arma escondida bajo la chaqueta y el corazón latiendo como una condena. La noche se quedó inmóvil. La ciudad respiró. Nadie habló. Hasta que, finalmente, Elena dijo, si entras, no habrá vuelta atrás. Adriano sonrió apenas. Eso espero. El cerrojo comenzó a girar. Lento. Inevitable. La puerta se abrió unos centímetros. Y ahí, entre la oscuridad de la habitación y la penumbra del pasillo, se encontraron dos miradas que habían sido enemigas, aliadas, amantes, heridas, y ahora eran otra cosa, algo sin nombre, algo sin destino, algo que iba a destruirlos o salvarlos, según quién llegara primero. La noche de Barcelona los envolvió, y así, sin promesas, sin paz, sin final feliz asegurado, comenzó la caza más peligrosa de todas, la de dos personas que ya no podían vivir ni juntas, ni lejos el uno del otro.